Muy bien, muchachos, vamos a dar un ejemplo de reducción de circuito y también vamos a aprovechar para explicar cómo es que una vez teniendo este voltaje y todas las partes del circuito y la corriente total, podemos encontrar de manera muy eficiente cada una de las, es decir, cómo se reparte voltaje y corriente. Entonces, muchos preguntan si son necesarios todos los pasos, todos los dibujos en la reducción. Si les piden solamente el circuito equivalente, o sea, con que se pueden brincar los pasos sin ningún problema. Pero si les están pidiendo después que ustedes encuentren cómo se dividen voltajes y corrientes, van a necesitar cada uno de los pasos del dibujo. Si ustedes no tienen estos pasitos, les va a costar mucho trabajo hacer la reconstrucción. Entonces empezamos por la parte más alejada del circuito. Aquí se suma directamente en serie 3 y 1. Es el primero que se tiene que reducir. Entonces si hacemos 3 ohms más 1 ohm, obtenemos 4. Entonces toda esta parte del circuito se convierte en esa nueva marca roja. Si ustedes primero suman estos en serie o primero suman estos en paralelo o cometen el error de sumar estos en serie, el resultado va a estar mal. ¿Cómo saben cómo ir sumando? De la parte más alejada hacia la fuente para estos casos. Siempre que se encuentren un nodo, deben de ir resolviendo los nodos más externos hasta los nodos más cercanos. Es decir, este circuito se puede ver como dos partes. Primero resolvemos esta, después resolvemos la de acá. Ahora, en un siguiente paso, tenemos que la equivalente de estas dos fue 4 ohms. Entonces hacemos en paralelo 4 ohms y 4 ohms. Entonces la resistencia total, esta va a ser RT1. La resistencia total 2 va a ser, más bien 1 sobre la resistencia total 2, va a ser igual a 1/4 más 1/4. Esto le da 2/4. Si ustedes voltean esto, significa que R total 2 es 4 sobre 2 y eso nos da un 2. Entonces estas dos en paralelo nos dan el 2 de aquí y el último paso es bastante sencillo. 2 más 2 les da un 4. ¿Sí? Entonces la última resistencia total es la suma directa. Esa ya no la voy a escribir. Ya que tenemos el circuito equivalente, podemos encontrar la corriente que circula total. La corriente total pues es 8 volts entre 4 ohms. Esta operación es muy sencilla de hacer. 8 entre 4 nos da 2. Entonces la corriente total que circula por ahí es de 2 amperes. Entonces los ejercicios 1, 2, 3 y 4 se terminan aquí. Los ejercicios 5 y 6 van a hacer el ejercicio de reversa. Es decir, ya una vez que obtuvimos todo esto, con este dato podemos ir reconstruyendo todos los voltajes y todas las corrientes. Entonces para voltajes y corrientes voy a ir utilizando ahí distintos colores. Entonces, de aquí para acá, ya sabemos que de aquí salen 2 amperes. Entonces ahí lo marco. ¿Sí? Entonces los 2 amperes pasan por aquí. Recuerden, es un divisor de voltaje, entonces la corriente es constante. Entonces aquí y aquí debemos de tener 2 amperes. Ahora, ¿cómo se divide el voltaje? Entonces vamos a escribir la ley de Ohm de esta manera. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces tengo una resistencia de 2, tengo una resistencia de 2. Entonces estos 8 volts de aquí, le voy a llamar el voltaje 1, le voy a llamar el voltaje 2. Entonces el voltaje 1 va a ser 2 por 8. Va a ser 2 amperes, que es la corriente, por los 2 ohms. Entonces 2 por 2 nos da 4 volts. Entonces de los 8 volts, aquí se fueron 4. Y el voltaje 2, pues es la misma operación. 4 volts. ¿Sí? Aquí le pongo 2 amperes por 2 ohms, para que no se nos olvide. Entonces, aquí ya encontramos voltaje 1 y voltaje 2. Entonces vean, 8 volts se reparten en 4 y 4. Ahora, vamos a analizar esta parte.
Ya sabemos el voltaje que hay aquí. El voltaje que hay aquí tiene que ser 4 volts, porque los otros 4 tienen que estar en la 1. Por lo tanto, aquí tenemos 4 volts. Ahora, ya que tenemos esos 4 volts ahí bien indicados, fíjense, este circuito se llama divisor de corriente, es decir, vienen los 2 amperes por aquí, y los 2 amperes se van a dividir en dos secciones. Entonces, a este le voy a llamar la corriente 1 y a este le voy a llamar la corriente 2. Y en el divisor de corriente, voltaje tiene que ser igual. Entonces aquí tenemos 4 volts y también aquí tenemos 4 volts. Entonces, utilizando la ley de Ohm de esta manera, I1 va a ser a la corriente que está pasando por ahí entre la resistencia que estamos teniendo por ahí. Entonces, estas dos son iguales. Entonces van a ser 2 amperes, que era lo que venía por acá. Aquí siguen estando los 2 amperes. Y los 2 amperes se dividen en una corriente 1 y en una corriente 2. Entonces 2 amperes entre 4 ohms nos va a dar el... este es voltaje. 4 volts entre 4 volts entre 4 ohms nos da 1 ampere. Entonces esta es la I1 y la I2 nos va a dar exactamente lo mismo. Ya sea completando aquí a 2 le quité 1, o aquí vuelven a hacer la cuenta, aquí tienen 4 volts, aquí tienen los 4 ohms, y entonces aquí vuelven a tener 1 ampere. Entonces, vean cómo coincide muy bien, 2 amperes, aquí se fue 1 ampere, y aquí se fue el otro ampere. Finalmente, esta parte roja, aquí tenemos 1 ampere de corriente. Entonces el ampere pasa por aquí, este es un divisor de voltaje, entonces para encontrar los voltajes correspondientes aquí y acá, vamos a encontrar que el voltaje en esta parte va a ser igual a 1 ampere por 3 ohms, y el voltaje en esta parte de aquí, este le voy a llamar el voltaje 3, este le voy a llamar el voltaje 4, va a ser 1 ampere por 1 ohm. Entonces voy a tener voltaje 3 igual a 3 volts, voltaje 4 igual a 1 volt. Entonces 1 volt más 1 volt, 4 volts, que están aquí. Los 4 volts de aquí se juntan con el volt que quedó acá, con los 4 volts que quedaron por acá, entonces 4 más 4 nos da el 8 de ahí. Concretando, aquí venían 2 amperes, pasan por acá y se dividen en dos secciones. 1 ampere cae y 1 ampere continúa. ¿Sí? Y ahí están repartidos todos los voltajes y todas las corrientes. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en el ejercicio 5 y 6? Bueno, que en el ejercicio 5 y 6, pues por desgracia son más extensos, pero es exactamente la misma idea. No importa si el circuito es cortito o si el circuito es muy extenso. Entonces, por favor, cualquier duda, manden sus comentarios, no dejen de preguntar.